Historia real. El misterio del niño de Puebla. 1876. Lo enterraron, pero lo volvieron a ver. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Capítulo 1. Puebla y la familia Montiel. En el año de 1876, cuando México atravesaba el primer año del gobierno de Porfirio Díaz, quien había llegado al poder mediante rebelión armada del Plan de Tuxtepec, derrocando a Sebastián Lerdo de Tejada bajo lema de no reelección, que irónicamente violaría durante 30 años de dictadura subsecuente, cuando nación emergía lentamente de décadas de inestabilidad que habían incluido invasiones extranjeras, guerras civiles y bancarrota nacional, para entrar en período que sería conocido como Porfiriato, con su modernización forzada y desigualdades profundizadas, cuando en ciudades principales comenzaba a llegar tecnología moderna, ferrocarriles, telégrafos, iluminación de gas, mientras en campo mexicano vida continuaba con patrones que habían cambiado poco desde época colonial. La ciudad de Puebla de Los Ángeles existía como cuarta ciudad más grande de República, centro manufacturero importante, ciudad profundamente católica y conservadora que había resistido ferozmente tanto a invasiones extranjeras como a reformas liberales, ciudad de iglesias barrocas magníficas y tradiciones coloniales que se aferraba a pasado mientras futuro incierto se aproximaba. Puebla en 1876 era ciudad de aproximadamente 70.000 habitantes, construida en valle fértil a 2.150 metros sobre nivel del mar, rodeada por volcanes que dominaban paisaje. Popocatépetl e Iztaccíhuatl al oeste, la Malinche al norte, montañas cuyas cimas nevadas eran visibles desde cualquier punto de ciudad en días claros que eran frecuentes gracias a clima templado y seco de altitud, con estaciones bien definidas de lluvia de junio a septiembre y seca de octubre a mayo. La arquitectura de Puebla era extraordinaria, incluso según estándares mexicanos, ricos en edificios coloniales. Catedral con torres gemelas que se elevaban 70 metros, cientos de iglesias y conventos construidos durante 3 siglos de dominio español, cuando ciudad había sido una de las más ricas de Nueva España, casas señoriales de 2 y 3 pisos, cubiertas con azulejos de Talavera en patrones geométricos y florales que daban a ciudad carácter visual único, patios internos con fuentes de cantera y arcadas con columnas, todo construido en piedra volcánica gris que era abundante en región. La población era estratificada rígidamente. En cúspide estaban familias criollas que trazaban linaje a conquistadores españoles, que poseían haciendas en campo circundante y fábricas textiles en ciudad, que educaban hijos en Europa, que vivían en opulencia que contrastaba obscenamente con pobreza de mayoría. Clase media consistía en comerciantes, profesionistas, abogados, médicos, ingenieros, empleados de gobierno, maestros, que vivían cómodamente aunque sin lujos de élite. Y en base estaban trabajadores de fábricas textiles, que eran industria principal de Puebla, artesanos, sirvientes domésticos, vendedores ambulantes, todos viviendo en pobreza que era crónica y frecuentemente extrema.
La economía giraba alrededor de manufactura textil. Puebla tenía docenas de fábricas mecanizadas que producían telas de algodón y lana, empleando a miles de trabajadores en condiciones que eran brutales, incluso según estándares poco exigentes de época. Jornadas de 14 a 16 horas, salarios que apenas permitían subsistencia, fábricas mal ventiladas donde temperatura alcanzaba niveles insoportables, accidentes frecuentes con maquinaria que mutilaban o mataban trabajadores sin compensación para familias. La religiosidad de Puebla era legendaria. Ciudad había sido fundada en 1531 específicamente como ciudad española cristiana sin población indígena significativa y había mantenido carácter católico ortodoxo durante siglos. Tenía más iglesias per cápita que cualquier otra ciudad mexicana, docenas de conventos de clausura albergando monjas que nunca salían, cofradías religiosas que organizaban festividades elaboradas de santos patronos, procesiones de Semana Santa que duraban días enteros, devoción a Virgen de Guadalupe y a santos locales que era profunda y universal. Esta religiosidad había hecho que Puebla fuera bastión conservador durante guerras de reforma y segunda intervención francesa. Ciudad había resistido a fuerzas liberales con ferocidad, había recibido a emperador Maximiliano con entusiasmo, había llorado su caída, y aunque para 1876 liberales controlaban gobierno nacional, Puebla permanecía profundamente conservadora en valores, en práctica religiosa, en resistencia a modernización que amenazaba orden tradicional. Las creencias sobre muerte eran complejas mezcla de catolicismo ortodoxo y supersticiones populares. Muerte era vista como transición a otra vida, no como fin absoluto, pero frontera entre vivos y muertos era considerada permeable en ciertas circunstancias. Almas en pena que no habían recibido entierro apropiado podían quedarse atrapadas entre mundos. Niños que morían sin bautismo se convertían en ángeles, pero sus almas podían vagar. Y había creencia persistente de que ocasionalmente por voluntad divina o por error humano, muerte podía ser revertida. Que algunos que parecían muertos podían estar en estado de suspensión del que podrían despertar. La medicina en Puebla, en 1876, era mezcla de práctica moderna. Pocos médicos educados en Europa que conocían teoría microbiana emergente, técnicas quirúrgicas antisépticas y práctica tradicional que difería poco del siglo XVIII. Hospital de San Pedro atendía a pobres con tratamientos que incluían sangrías, purgas y medicamentos de eficacia dudosa. Familias pudientes consultaban médicos privados que cobraban tarifas prohibitivas para mayoría. Las enfermedades infantiles eran causa principal de muerte. Más de mitad de niños morían antes de cumplir 5 años de enfermedades que incluían sarampión, viruela, difteria, tifoidea, disentería y condiciones que medicina de época no podía diagnosticar ni tratar efectivamente. Familias estaban acostumbradas a perder hijos. Era tragedia común que era aceptada con resignación piadosa como voluntad de Dios. En este contexto de ciudad conservadora, profundamente religiosa, donde muerte infantil era común, pero donde creencias sobre frontera permeable entre vida y muerte persistían, vivía familia Montiel y Pérez, familia de clase media modesta que experimentaría eventos que desafiarían comprensión de comunidad y que permanecerían como uno de misterios más perturbadores en historia de Puebla. Don Francisco Montiel era hombre de 42 años, empleado de aduana en Puerto de Veracruz, aunque familia vivía en Puebla. Era trabajo que requería que viajara frecuentemente entre ciudades, ausencias que duraban semanas, dejando esposa e hijos solos. Era de origen mestizo, hijo de comerciante pequeño, educado hasta secundaria en colegio religioso, católico devoto.
Hombre de hábitos meticulosos y temperamento que oscilaba entre afecto paternal y severidad que reflejaba educación religiosa rígida. Su esposa, doña Rosalía Pérez de Montiel, tenía 38 años. Venía de familia similar. Padre había sido maestro. Madre había muerto cuando Rosalía era niña. Había sido educada en convento, donde había aprendido lectura, escritura, aritmética básica, costura, música. Era mujer de piedad profunda, que asistía a misa diariamente, que rezaba rosario múltiples veces cada día, que veía en eventos de vida manifestación directa de voluntad divina. El matrimonio había producido 6 hijos durante 18 años. 3 habían muerto en infancia, uno a los 3 meses de fiebre no diagnosticada, otro a los 2 años de sarampión, tercero a los 4 años de accidente cayendo de escaleras. Los 3 sobrevivientes en 1876 eran María Guadalupe, de 16 años, ayudando madre con tareas domésticas mientras esperaba matrimonio que padre arreglaría. Ignacio, de 12 años, estudiando en colegio religioso con aspiraciones de eventualmente estudiar leyes. Y el menor, Gabriel, de 7 años, niño que sería centro de eventos extraordinarios. Gabriel Montiel había nacido el 19 de marzo de 1869, día de San José, parto que había sido difícil, dejando a doña Rosalía débil durante meses después. Era niño que desde nacimiento había sido diferente, más pequeño que hermanos habían sido, más frágil, propenso a enfermedades que lo confinaban a cama durante semanas. Había sufrido episodios de fiebre alta sin causa identificable. Había tenido convulsiones durante 2 de estos episodios que habían aterrorizado a familia. Médico que lo había atendido había sugerido que niño tenía constitución débil, que probablemente no viviría hasta edad adulta. Pero Gabriel había sobrevivido infancia contra pronósticos. Niño delgado con rostro pálido, de rasgos delicados, ojos oscuros grandes que miraban mundo con intensidad que era inusual para su edad, cabello negro que madre mantenía largo, según costumbre de época, para niños pequeños. Era niño quieto, contemplativo, que prefería quedarse en casa leyendo libros ilustrados de santos que padre le había comprado, que jugar en calle con otros niños. Tenía devoción particular a Niño Jesús. Pasaba horas rezando frente a imagen en cuarto que compartía con hermano Ignacio. Y tenía peculiaridad que familia notaba, pero no discutía abiertamente. Ocasionalmente mencionaba ver figuras que otros no podían ver, hablar con personas que no estaban presentes. Doña Rosalía atribuía esto a imaginación viva de niño, pero secretamente se preguntaba si Gabriel tenía sensibilidad especial a mundo espiritual, si podía percibir ángeles o almas que permanecían invisibles para otros. La familia vivía en casa modesta de 2 pisos en calle lateral, a 6 cuadras de plaza principal de Puebla, estructura de adobe estucado pintado en azul pálido, con balcón pequeño en segundo piso, patio interno estrecho donde doña Rosalía cultivaba hierbas y flores, sala modesta en primer piso donde recibían visitas raras, comedor donde comían juntos cuando don Francisco estaba en casa, 2 dormitorios en segundo piso, uno para padres, otro compartido por 3 hijos, cocina con fogón de leña y cuarto para única sirviente, mujer mayor llamada Petra, que había estado con familia durante década. Era vida de clase media modesta, no pobre pero sin lujos, con suficiente para comer apropiadamente, vestir decentemente, mantener apariencias de respetabilidad. Don Francisco ganaba salario adecuado que permitía ahorrar pequeñas cantidades para futuro de hijos, especialmente para dote de María Guadalupe y educación de Ignacio. Pero en mayo de 1876, equilibrio precario de esta vida sería destruido por enfermedad que atacaría a Gabriel, enfermedad que conduciría a muerte aparente, entierro
y después a eventos que desafiarían todo lo que familia y comunidad creían comprender sobre frontera entre vida y muerte. El capítulo 2. La enfermedad y la muerte aparente. El primer signo de que Gabriel estaba enfermo vino en mañana del 8 de mayo de 1876, cuando se quejó de dolor de cabeza y sintió frío, a pesar de que temperatura en Puebla durante mayo era templada y agradable. Doña Rosalía lo acostó, cubriéndolo con cobijas adicionales, pensando que era resfriado menor que pasaría en días. Pero por tarde, Gabriel tenía fiebre alta. Su piel estaba caliente al tacto, su rostro enrojecido, sus ojos brillantes con brillo febril. Doña Rosalía le dio té de hierbas que usaba tradicionalmente para fiebres, manzanilla, hojas de saúco, y lo mantuvo en cama. Don Francisco estaba en Veracruz en uno de sus viajes de trabajo, ausencia que se volvería fuente de tormento para él durante el resto de su vida cuando eventos subsecuentes se desarrollaran. Durante noche, fiebre de Gabriel se intensificó. A las 2 de la madrugada, doña Rosalía fue despertada por gemidos de niño. Corrió a su cuarto, encontró a Gabriel temblando violentamente, delirando, murmurando palabras que no podía entender. Llamó a Petra, enviándola a buscar a doctor Enrique Vallarta, médico que atendía a familia. Doctor Vallarta llegó aproximadamente a las 4 de la madrugada, hombre de 60 años, educado en medicina en Francia durante juventud, que practicaba en Puebla durante 30 años. Examinó a Gabriel cuidadosamente. Tomó temperatura con termómetro, que era tecnología relativamente nueva, 40 grados centígrados, peligrosamente alto. Escuchó pecho con estetoscopio. Respiración era trabajosa. Examinó garganta. Estaba inflamada. Palpó abdomen, ligeramente distendido. Es fiebre tifoidea, diagnosticó con gravedad que reconocía inmediatamente. Enfermedad grave, especialmente para niño de constitución débil como Gabriel. Haré todo lo posible, pero deben prepararse para posibilidad de que no se recupere. Durante días siguientes, doctor Vallarta visitó 2 veces diariamente, administrando tratamientos que medicina de época ofrecía. Quinina para fiebre, láudano para dolor, compresas frías para reducir temperatura. Pero fiebre no cedía. Gabriel oscilaba entre conciencia y delirio, en momentos lúcidos reconociendo a madre y hermanos, en otros momentos murmurando sobre figuras que decía estar viéndolo, ángeles que decía venían por él. Doña Rosalía enviaba telegramas urgentes a esposo en Veracruz. Don Francisco comenzó viaje de regreso, pero distancia entre ciudades y condición de caminos significaba que viaje tomaría 3 días mínimo. En 11 de mayo, condición de Gabriel se deterioró dramáticamente. Fiebre alcanzó 41 grados. Entró en estado de inconsciencia profunda del que no podía ser despertado. Su respiración se volvió superficial, irregular. Doctor Vallarta, después de examen en tarde de ese día, tomó a doña Rosalía aparte. Señora, debo ser honesto. Gabriel está muriendo. Su cuerpo no puede combatir enfermedad. Debe llamar a sacerdote para últimos sacramentos. No creo que pase esta noche. Doña Rosalía, aunque había perdido 3 hijos antes, sintió devastación que parecía nueva cada vez. Gabriel era su Benjamín, niño que había luchado por sobrevivir desde nacimiento, que había mostrado devoción religiosa que ella veía como señal de gracia especial. Llamó a padre Mateo Aranda, párroco de iglesia de San José, que estaba a 3 cuadras de casa. Padre Mateo llegó aproximadamente a las 7 de la tarde. Gabriel estaba inconsciente, respirando apenas. Padre administró sacramentos de unción de enfermos, antiguamente llamado extrema unción. Ungió frente y manos de Gabriel con óleo santo. Rezó oraciones por alma que parecía estar partiendo. Familia se reunió alrededor de cama.
Doña Rosalía, María Guadalupe, Ignacio, Petra, todos rezando rosario, esperando fin. A las 10 de la noche del 11 de mayo, Gabriel dejó de respirar. Doctor Vallarta, que había permanecido presente, verificó con estetoscopio. No había latido cardíaco. Verificó pulso en cuello. Nada. Levantó párpados, iluminó ojos con vela. Pupilas estaban fijas y dilatadas. Puso espejo pequeño cerca de nariz y boca de Gabriel. No había condensación de aliento. «Ha fallecido», pronunció con voz que intentaba ser profesional, pero que mostraba compasión. «Lo siento profundamente». Doña Rosalía colapsó en llanto. María Guadalupe abrazó a madre, llorando también. Ignacio, niño de 12 años intentando ser hombre, permaneció con rostro rígido, aunque lágrimas corrían por mejillas. Padre Mateo rezó oraciones por muerto, recomendando alma de Gabriel a misericordia de Dios. El cuerpo fue lavado por Petra y doña Rosalía, según costumbres de época. Fue vestido con traje nuevo que había sido comprado para primera comunión, que Gabriel nunca había recibido. Traje blanco con corbata negra, zapatos nuevos. Manos fueron cruzadas sobre pecho, sosteniendo rosario pequeño. Rostro fue compuesto en expresión de paz. Cuerpo fue colocado en ataúd pequeño de madera de pino, con interior acolchado con tela blanca. Ataúd que había sido construido apresuradamente durante noche por carpintero de barrio. Según costumbres de época y clima, entierro debía ocurrir dentro de 24 horas. Velorio fue realizado en sala de casa durante día 12 de mayo. Aproximadamente 100 personas vinieron. Vecinos, conocidos de familia, compañeros de colegio de Ignacio, miembros de cofradía religiosa a la que doña Rosalía pertenecía. Todos expresaban condolencias apropiadas, comentaban sobre tragedia de niño muriendo tan joven, rezaban por su alma. Don Francisco llegó a las 2 de la tarde del 12 de mayo, habiendo viajado sin dormir desde Veracruz. Encontró a hijo muerto en ataúd, esposa devastada, familia en luto. Su dolor se mezclaba con culpa de no haber estado presente durante enfermedad, de haber estado trabajando en ciudad distante mientras hijo moría. Misa de difuntos fue celebrada en iglesia de San José a las 4 de la tarde. Padre Mateo ofició ceremonia breve apropiada para niño, homilía sobre inocencia de niños que van directamente al cielo, sobre consuelo de saber que Gabriel estaba con Dios. Coro cantó himnos, incienso perfumó aire, campanas tocaron patrón suave apropiado para ángel que había partido. Y después, procesión fúnebre se movió desde iglesia hacia cementerio municipal de San Francisco, ubicado aproximadamente kilómetro al norte de centro de ciudad. Ataúd fue transportado en carroza pequeña tirada por caballo negro, seguida por carruaje con familia inmediata. Después, por cortejo de aproximadamente 50 personas caminando. Cementerio era espacio de aproximadamente 10 hectáreas, rodeado por muro de piedra de 2 metros de alto, con entrada principal de hierro forjado, coronada con crucifijo. Interior estaba dividido en secciones según clase social. Área para familias ricas con mausoleos elaborados de mármol. Área para clase media con tumbas modestas marcadas con cruces de cantera. Y área para pobres con tumbas simples marcadas solo con cruces de madera. Familia Montiel había comprado espacio en sección de clase media, parcela pequeña suficiente para varios entierros, donde eventualmente todos miembros de familia serían colocados. Sepultureros habían excavado fosa de aproximadamente 1,5 metros de profundidad durante mañana. Ataúd fue bajado a fosa usando cuerdas. Padre Mateo rezó oraciones finales de Commendatio Animae, recomendando alma al Creador. Don Francisco arrojó primer puñado de tierra sobre ataúd, gesto simbólico de retorno de cuerpo a tierra de la que había venido. Después sepultureros comenzaron a llenar fosa. Para las 6 de la tarde del 12 de mayo de 1876,
Gabriel Montiel y Pérez estaba enterrado. Cruz simple de madera fue colocada marcando tumba con inscripción pintada: Gabriel Montiel, 1869-1876, Ángel del Cielo. Familia regresó a casa en silencio de duelo. Siguieron periodo de luto formal. Doña Rosalía vistiendo negro completo que usaría durante año, niños vistiendo brazaletes negros. Casa fue cerrada a visitas sociales durante semana, y vida intentó continuar, aunque vacío dejado por Gabriel era palpable. Don Francisco regresó a Veracruz después de semana, necesitando retomar trabajo, aunque su corazón no estaba en ello. Doña Rosalía pasaba horas en iglesia rezando por alma de Gabriel. Ignacio regresó a colegio. María Guadalupe retomó tareas domésticas, y parecía que tragedia, aunque dolorosa, estaba concluyendo según patrón familiar de muerte infantil, en época cuando perder hijos era común. Pero 3 días después de entierro, algo sucedió que transformaría duelo normal en misterio, que aterrorizaría no solo a familia, sino a toda comunidad de Puebla. Capítulo 3. Los primeros avistamientos. En tarde del 15 de mayo de 1876, 3 días después de entierro de Gabriel, doña Trinidad Mora, mujer de 50 años que vivía en casa adjunta a cementerio, donde trabajaba su esposo como sepulturero, estaba regando flores en su jardín aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando vio figura de niño caminando cerca de muro de cementerio. No pensó mucho en ello inicialmente. Niños de barrio ocasionalmente jugaban cerca de cementerio, a pesar de que era considerado inapropiado. Pero después notó que niño estaba vestido extrañamente. Traje blanco formal, no ropa de juego que niños normalmente usarían, y estaba descalzo, caminando lentamente como si estuviera perdido o confundido. Doña Trinidad se acercó para preguntar si necesitaba ayuda, pero cuando estuvo a aproximadamente 20 metros, niño se volvió hacia ella y doña Trinidad sintió shock de reconocimiento helado. Era Gabriel Montiel, niño que ella había visto ser enterrado 3 días antes, cuyo funeral había presenciado desde ventana de su casa. Imposible, pensó, debía ser niño que se parecía a Gabriel. Pero similitud era extraordinaria. Mismo rostro pálido de rasgos delicados, mismos ojos oscuros grandes, mismo cabello negro largo. Y traje blanco era idéntico a traje en que Gabriel había sido enterrado. «¿Gabriel?», llamó voz temblando. «¿Eres tú?». Niño la miró sin responder. Expresión en su rostro que doña Trinidad después describiría como perdida, como si no supiera dónde estaba o qué estaba haciendo. Y después, antes de que ella pudiera acercarse más, niño se volvió y caminó hacia entrada de cementerio, desapareciendo entre tumbas. Doña Trinidad corrió a casa, llamó a esposo don Martín, quien estaba comiendo. Le contó lo que había visto. Don Martín, hombre pragmático, poco dado a supersticiones, sugirió que había sido niño diferente que se parecía a Gabriel. Pero doña Trinidad estaba cierta de lo que había visto. Durante cena esa noche mencionó avistamiento a vecinos que habían venido a visitar. Historia se extendió rápidamente, y durante días siguientes otros reportaron experiencias similares. En 17 de mayo, don Alberto Sánchez, comerciante que vivía cerca de cementerio, estaba regresando a casa después de cerrar tienda aproximadamente a las 7 de la tarde, cuando vio niño de pie en esquina de calle que conducía a cementerio. Era casi oscuro, pero luz residual de crepúsculo era suficiente para que don Alberto viera claramente. Niño en traje blanco, descalzo, mirando hacia cementerio como si estuviera esperando algo o alguien. Don Alberto se acercó. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus padres?». Niño se volvió hacia él y don Alberto sintió mismo shock que doña Trinidad había sentido. Era Gabriel Montiel, inconfundiblemente. Don Alberto conocía a familia Montiel, había asistido a funeral,
Había visto cuerpo en ataúd. No puede ser, tú estás muerto, te enterramos. Tartamudeó. Niño no respondió. Simplemente miró a don Alberto con expresión que era simultáneamente reconocimiento y confusión, como si supiera quién era don Alberto, pero no pudiera recordar contexto. Y después caminó hacia cementerio, su figura desvaneciéndose en oscuridad creciente. Don Alberto corrió a casa de familia Montiel, tocó puerta urgentemente. Doña Rosalía abrió, su rostro mostrando señales de llanto que había sido constante durante días desde muerte de Gabriel. «Señora Montiel», dijo don Alberto, su voz mostrando agitación, «acabo de ver a su hijo, a Gabriel, estaba en calle cerca de cementerio». Doña Rosalía se puso pálida. «Eso es imposible. Mi hijo está muerto, está enterrado». «Sé que está enterrado, estuve en funeral, pero lo vi, era él, estoy seguro». Don Alberto no era único. Durante siguientes días, más personas reportaron avistamientos. Patrones emergían. Todos avistamientos ocurrían durante crepúsculo o primeras horas de noche, nunca durante pleno día. Todos ocurrían cerca de cementerio, en calles adyacentes, cerca de entrada, dentro de cementerio mismo. Niño siempre estaba vestido en traje blanco en que había sido enterrado, siempre descalzo. Nunca hablaba, aunque algunos reportaban que parecía intentar comunicar algo que no podía articular. Cuando alguien intentaba acercarse demasiado, figura se retiraba o desaparecía. Para 22 de mayo, 10 días después de entierro, al menos 12 personas habían reportado ver a Gabriel. Rumores se extendían por Puebla como fuego en pasto seco. Algunos creían que eran visiones genuinas de alma de Gabriel que no podía descansar. Otros pensaban que era histeria colectiva, que personas estaban viendo niños ordinarios y convenciéndose que era Gabriel debido a su gestión y chisme. Y había quienes sugerían explicación más perturbadora, que Gabriel no había estado muerto cuando fue enterrado, que había estado en catalepsia profunda, que había despertado en ataúd y de alguna forma había escapado. Esta última teoría, aunque parecía imposible, ganaba adherentes porque casos de entierro prematuro eran conocidos en literatura médica de época, aterrorizaban imaginación popular. Historias de personas enterradas vivas que después eran encontradas en ataúdes con evidencia de haber intentado escapar circulaban en prensa sensacionalista. Doña Rosalía estaba devastada por nuevas dimensiones de dolor que reportes agregaban a duelo. Era posible que su hijo no estuviera muerto, que hubiera sido enterrado vivo. Pensamiento era insoportable. Pero tampoco podía descartar completamente cuando múltiples testigos confiables reportaban haberlo visto. Don Francisco, cuando regresó a Puebla el 24 de mayo después de recibir telegramas urgentes de esposa describiendo avistamientos, tomó decisión que cambiaría todo. Exhumaremos el cuerpo. Es única forma de saber verdad. Si Gabriel está en tumba, entonces avistamientos son ilusiones. Si tumba está vacía, entonces debemos encontrar a nuestro hijo. Capítulo 4. La exhumación y el descubrimiento. Obtener permiso para exhumación requirió navegar burocracia civil y eclesiástica. Don Francisco presentó petición formal al alcalde de Puebla, explicando circunstancias inusuales de avistamientos, argumentando que familia necesitaba verificar que hijo estaba realmente en tumba. Alcalde, don Esteban Reynoso, era hombre pragmático que normalmente habría rechazado petición como producto de superstición. Pero número de testigos reportando avistamientos y persistencia de rumores creaban situación que requería resolución oficial.
Autorizó exhumación condicionada a que fuera supervisada por autoridades, médico forense, representante de alcaldía, sacerdote, y que fuera conducida discretamente para evitar crear espectáculo público que podría causar disturbios de orden público. Padre Mateo Aranda, párroco que había oficiado funeral, inicialmente se opuso a exhumación. Es profanación de cuerpo que ha sido consagrado a tierra. Alma de Gabriel merece descanso. Pero cuando don Francisco explicó tormento que familia estaba experimentando, cuando doña Rosalía vino personalmente a suplicar, Padre Mateo cedió. Que voluntad de Dios se revele. Si Gabriel descansa en paz en tumba, pondrá fin a rumores. Si algo extraordinario ha ocurrido, debemos saberlo. Doctor Enrique Vallarta, médico que había atendido a Gabriel durante enfermedad final y que había certificado muerte, accedió con reluctancia a estar presente. Estoy seguro que encontraremos cuerpo exactamente como fue enterrado, pero verificaré nuevamente. Exhumación fue programada para amanecer del 27 de mayo, 15 días después de entierro, hora temprana, para minimizar presencia de espectadores. Pero noticia se filtró, como inevitablemente lo hace en ciudad donde secretos son imposibles. Para las 6 de la mañana, cuando exhumación estaba programada a comenzar, aproximadamente 200 personas se habían reunido fuera de cementerio, mezcla de curiosidad mórbida, genuina preocupación y esperanza de presenciar evento extraordinario. Grupo oficial que entró a cementerio consistía en don Francisco y doña Rosalía, doctor Vallarta, padre Mateo, representante de alcaldía don José Ramírez, 2 sepultureros, incluyendo don Martín Mora, cuya esposa había sido primera en reportar avistamiento, y 3 policías para mantener orden. Caminaron en silencio matinal hacia sección de clase media donde tumba de Gabriel estaba ubicada. Cruz de madera aún marcaba sitio. Tierra sobre tumba no mostraba señales de haber sido perturbada. Estaba compactada, con pequeñas plantas comenzando a crecer, exactamente como esperarías de tumba de 2 semanas. Sepultureros comenzaron a excavar. Trabajo era lento porque debía ser hecho cuidadosamente para no dañar ataúd. Don Francisco y doña Rosalía observaban, ambos pálidos, doña Rosalía rezando rosario continuamente, don Francisco con expresión rígida de hombre intentando contener emociones. Después de 40 minutos, palas de sepultureros golpearon madera. Habían alcanzado ataúd. Continuaron excavando alrededor, exponiendo tapa completamente, y después, usando palancas, levantaron ataúd de fosa, colocándolo en tierra junto a tumba. Ataúd parecía intacto. Clavos que lo sellaban estaban en lugar. No había señales de que hubiera sido abierto desde entierro. Doctor Vallarta se acercó con herramientas para remover clavos. ¿Están seguros que quieren continuar? Una vez abierto verán lo que queda de Gabriel. Después de 15 días en tierra, cuerpo habrá comenzado a descomponerse. Puede ser perturbador. Doña Rosalía cerró ojos. Ábralo. Debemos saber. Doctor Vallarta usó palanca para remover clavos uno por uno. Sonido metálico resonaba en silencio de cementerio temprano en mañana, puntuado solo por canto de pájaros indiferentes a drama humano desarrollándose. Cuando último clavo fue removido, doctor Vallarta levantó tapa de ataúd lentamente, y lo que todos vieron causó exclamaciones de shock, algunos gritos, doña Rosalía desvaneciendo en brazos de don Francisco. Ataúd estaba vacío. Completamente vacío. No había cuerpo, no había traje blanco, no había rosario que había sido colocado en manos de Gabriel, solo tela blanca que acolchaba interior de ataúd, ahora arrugada como si alguien se hubiera levantado de ataúd, dejando indentación donde cuerpo había descansado. Pero había algo más perturbador. En tela blanca había manchas que parecían ser sangre seca.
y marcas como si dedos pequeños hubieran arañado tela intentando agarrar algo. Silencio absoluto llenó área alrededor de tumba mientras todos procesaban imposibilidad de lo que veían. Padre Mateo cayó de rodillas, santiguándose repetidamente, murmurando oraciones. Doctor Vallarta miró dentro de ataúd con expresión de hombre cuyas certezas sobre realidad estaban siendo destruidas. Don José Ramírez, representante de alcaldía, fue primero en articular pregunta que todos pensaban. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo salió de ataúd que estaba clavado? ¿Cómo salió de tumba que estaba cubierta con 1,5 metros de tierra? Nadie tenía respuestas. Doctor Vallarta inspeccionó ataúd cuidadosamente, buscando señales de cómo cuerpo podría haber sido removido. No había agujeros en madera. Clavos habían estado en lugar hasta que él mismo los removió. No había túnel bajo tumba. Habían excavado suficientemente para verificar. Esto desafía explicación racional, admitió doctor Vallarta. Cuerpo no puede haber salido sin que ataúd fuera abierto, pero ataúd estaba sellado. No puede haber salido de tumba sin que tierra fuera removida, pero tierra estaba compactada, sin perturbación. Padre Mateo ofreció interpretación diferente. Es milagro. Dios ha resucitado a Gabriel, como Lázaro en Escrituras. Debemos buscar al niño, encontrarlo, comprender qué mensaje divino está siendo comunicado. Pero doctor Vallarta, aunque sin explicación, resistía interpretación sobrenatural. Debe haber explicación, tal vez cuerpo fue robado. Profanadores de tumbas existen, aunque usualmente buscan objetos de valor que no había con Gabriel. Don Francisco, recuperándose de shock inicial, tomó control. Hay dos posibilidades. O Gabriel está vivo, despertó de catalepsia, salió de alguna forma que no comprendemos, está vagando por ciudad, o cuerpo fue robado por razones que no sabemos. En ambos casos, debemos buscar. Debemos encontrar a nuestro hijo o su cuerpo. Noticia de tumba vacía se extendió por Puebla con velocidad de epidemia. Para tarde del 27 de mayo, ciudad entera sabía. Periódicos publicaron artículos con titulares sensacionalistas. Tumba vacía aterroriza Puebla. Milagro o robo macabro. Niño resucitado camina por calles de Ciudad de Los Ángeles. Iglesia emitió declaración cautelosa sugiriendo que evento requería investigación cuidadosa antes de proclamar intervención divina. Gobierno municipal organizó búsqueda sistemática de niño vivo o de cuerpo robado. Y familia Montiel existía en estado de limbo imposible entre esperanza de que Gabriel estaba vivo y horror de no saber qué había sucedido. Durante días siguientes, búsqueda se intensificó. Policía interrogó a personas que habían reportado avistamientos, intentando determinar si habían visto niño real o aparición. Investigaron posibilidad de robo de cuerpo. Interrogaron a personas conocidas por profanar tumbas. Verificaron si cuerpo de niño había sido vendido a instituciones médicas que ocasionalmente compraban cadáveres para disección. Y avistamientos continuaron. Pero ahora con nueva dimensión de urgencia, porque si Gabriel estaba vivo, necesitaba ser encontrado y cuidado. Patrullas nocturnas fueron organizadas cerca de cementerio. Voluntarios, principalmente hombres de barrio donde familia Montiel vivía, pasaban noches vigilando, esperando ver niño para poder capturarlo y llevarlo a familia. En noche del 30 de mayo, uno de estos voluntarios, don Ricardo Beltrán, vio figura de niño caminando en cementerio aproximadamente a las 11 de la noche. Estaba solo, con linterna, cerca de entrada. ¡Gabriel!, gritó. ¡Espera! ¡No tengas miedo! Figura se detuvo. Se volvió hacia luz de linterna. Don Ricardo corrió hacia ella, determinado a no dejar que escapara esta vez.
pero cuando estuvo a pocos metros, Niño retrocedió, desapareciendo detrás de Mausoleo Grande. Don Ricardo lo siguió, pero cuando dio vuelta a esquina de Mausoleo, Niño había desaparecido completamente. Había solo espacio abierto sin lugar donde esconderse, pero Niño no estaba. Este patrón se repitió múltiples veces durante primera semana de junio. Avistamientos, pero nunca captura. Persecuciones que terminaban con Niño desapareciendo de maneras que parecían imposibles. Y después, el 7 de junio, exactamente un mes después de cuando Gabriel había enfermado inicialmente, sucedió algo que transformaría caso de misterio sin resolver en tragedia que requeriría segundo entierro. Moaris, capítulo final. El segundo entierro y el legado inexplicable. En madrugada del 7 de junio de 1876, aproximadamente a las 4 de la mañana, cuando cielo apenas comenzaba a aclarar antes de amanecer, doña Rosalía Montiel fue despertada en su casa por sonido inconfundible. Piedras pequeñas siendo arrojadas contra ventana de su dormitorio en segundo piso. Se levantó, confundida y alarmada. Fue a ventana, la abrió, miró hacia calle abajo y vio figura que hizo que gritara con mezcla de alegría, terror y dolor que despertó a toda casa. Gabriel estaba de pie en calle, mirando hacia arriba, su rostro pálido en luz preamanecer, vestido en traje blanco sucio y rasgado, descalzo, extendiendo brazos hacia ella como niño pequeño pidiendo ser cargado. «¡Gabriel, hijo mío!», gritó doña Rosalía. «¡Espera! ¡Bajo inmediatamente!». Corrió escaleras abajo. Don Francisco, despertando por gritos, siguió. María Guadalupe e Ignacio también. Doña Rosalía abrió puerta principal, corrió a calle, pero cuando llegó a donde Gabriel había estado parado segundos antes, Niño había desaparecido. Calle estaba vacía. No había lugar cercano donde pudiera haberse escondido tan rápidamente. Doña Rosalía cayó de rodillas en medio de calle, sollozando. Estaba aquí. Era él. Mi hijo vino a casa. Don Francisco la ayudó a levantarse, la llevó adentro. Estaba devastada, oscilando entre certeza de que había visto a Gabriel y duda de si estaba perdiendo razón de tanto dolor. Pero durante día, cuando contó experiencia a vecinos, varios mencionaron haber escuchado pasos de Niño en calle durante madrugada, confirmando que algo había estado allí. Y después, en tarde de ese mismo día, 7 de junio, vino noticia que finalmente resolvería misterio, aunque de manera que plantearía nuevas preguntas perturbadoras. Niño pastor que cuidaba ovejas en campo aproximadamente 2 kilómetros al norte de cementerio, encontró cuerpo pequeño en arroyo que corría a través de terreno. Cuerpo estaba parcialmente oculto bajo vegetación en orilla. Niño corrió a pueblo más cercano, alertó a adultos. Cuando autoridades llegaron y examinaron cuerpo, encontraron que era niño de aproximadamente 7 años, vestido en restos de traje blanco, descalzo. Cuerpo mostraba descomposición significativa, pero no tanto como esperarías de cuerpo que había estado muerto durante mes, sugiriendo que había estado en agua, que había retardado descomposición, o que muerte había ocurrido más recientemente que mes atrás. Doctor Vallarta fue llamado para examinar. Cuando vio cuerpo, reconoció inmediatamente características de Gabriel. Estatura, constitución delgada, rasgos faciales que, aunque hinchados por descomposición y estar en agua, aún eran identificables. Traje blanco, aunque sucio y rasgado, era tipo que Gabriel había sido enterrado usando. Familia Montiel fue traída para identificación. Doña Rosalía, cuando vio cuerpo, confirmó entre sollozos que era Gabriel. Don Francisco identificó anillo pequeño que Gabriel había usado, regalo de madrina en bautismo que aún estaba en dedo hinchado del cadáver. Pero identificación creaba más preguntas que respondía. Si este era Gabriel, ¿dónde había estado durante casi mes desde entierro?
¿Cómo había salido de ataúd sellado? Había estado vivo durante algún tiempo después de entierro. ¿Cuándo había muerto realmente? Doctor Vallarta examinó cuerpo cuidadosamente buscando respuestas. Encontró señales que lo perturbaron profundamente. Dedos de manos mostraban abrasiones y uñas rotas, como si hubiera estado arañando algo repetidamente. Rodillas y codos mostraban contusiones que sugerían haber estado arrastrándose. Había fragmentos de madera bajo uñas que análisis posterior confirmaría eran del mismo tipo de pino usado en ataúd. Estómago contenía tierra y vegetación que había aparentemente ingerido. Y había señal más perturbadora. Costillas mostraban fracturas recientes, no de trauma violento, sino de tipo que ocurriría por presión sostenida, como estar en espacio confinado. «Es posible», dijo doctor Vallarta con voz que temblaba por implicaciones de lo que estaba sugiriendo, que Gabriel no estuviera completamente muerto cuando fue enterrado, que estuviera en estado cataléptico que simulaba muerte tan completamente que engañó incluso a médico experimentado como yo, que despertó en ataúd, que de alguna forma, no sé cómo, logró salir, que vagó durante tiempo antes de morir finalmente. Vera teoría que explicaba algunos hechos, pero que planteaba preguntas imposibles. ¿Cómo había salido de ataúd sellado con clavos? ¿Cómo había excavado a través de 1,5 metros de tierra sobre tumba? ¿Por qué no había buscado ayuda si estaba vivo? Padre Mateo ofreció interpretación diferente. Gabriel murió y su alma fue al cielo. Pero Dios, en su misericordia, permitió que regresara temporalmente, que caminara entre nosotros por razón que no comprendemos. Después, cuando propósito fue cumplido, cuerpo fue devuelto a tierra. Era explicación que satisfacía a aquellos con fe, pero que dejaba escépticos insatisfechos. Don José Ramírez, representante de alcaldía, sugirió tercera posibilidad. Cuerpo fue robado de tumba por profanadores. Niño que testigos vieron no era Gabriel, sino niño diferente que coincidentemente se parecía. Cuerpo de Gabriel fue descartado en arroyo por ladrones cuando descubrieron que no había nada de valor. Es crimen horrible, pero explicable. Pero esta teoría requería creer en coincidencias extraordinarias. Robo de cuerpo sin valor, niño parecido apareciendo justo cuando rumores de Gabriel circulaban, cuerpo siendo encontrado exactamente cuando avistamientos estaban en su apogeo. Investigación oficial conducida durante semanas siguientes no pudo determinar definitivamente qué había sucedido. No había evidencia de robo de tumba. Ningún profanador conocido admitió participación, incluso bajo interrogación agresiva. No había evidencia de que Gabriel hubiera sido visto por alguien que no fuera en avistamientos nocturnos cerca de cementerio. Y causa de muerte final no pudo ser determinada. Cuerpo estaba demasiado descompuesto para autopsia definitiva. En 23 de junio de 1876, Gabriel Montiel y Pérez fue enterrado por segunda vez. Ceremonia fue aún más triste que primera, porque ahora familia cargaba no solo dolor de perder hijo, sino tormento de no saber qué había sufrido durante tiempo entre primer entierro y muerte final. Padre Mateo ofició misa de difuntos en iglesia de San José. Homilía fue sobre misterios de voluntad divina que humanos no pueden comprender, sobre consuelo de saber que Gabriel estaba finalmente en paz, sin importar qué tormentos había experimentado en tierra. Cuerpo fue enterrado en misma tumba que había sido abierta un mes antes. Esta vez, precauciones adicionales fueron tomadas. Ataúd fue sellado con clavos adicionales y después fue colocado en sarcófago de cemento dentro de tumba, sellado con argamasa. Después tumba fue llenada con tierra compactada en capas. Después cruz de hierro forjado en lugar de madera fue colocada marcando sitio.
cruz que fue hundida profundamente en tierra y cementada en lugar. Era como si estuvieran asegurando que Gabriel no pudiera, o ningún ladrón podría, salir nuevamente. Durante meses siguientes no hubo más avistamientos. Tumba permaneció sin perturbación, y gradualmente, aunque memoria permanecía, intensidad de terror que había agarrado Puebla comenzó a disiparse. Familia Montiel nunca se recuperó completamente. Doña Rosalía se volvió reclusa, pasando la mayor parte de su tiempo en iglesia o en casa, evitando contacto social. Murió en 1882 a edad de 44 años de enfermedad, que médicos diagnosticaron como melancolía profunda, lo que generación posterior llamaría depresión severa. Don Francisco vivió hasta 1895, retirándose de trabajo en aduana, pasando últimos años en Puebla. Nunca habló públicamente sobre eventos de 1876, excepto para decir: perdí a mi hijo 2 veces, primera vez a enfermedad, segunda vez a misterio que nunca comprenderé. María Guadalupe se casó en 1878, se mudó a Ciudad de México con esposo. Ignacio estudió leyes como padre había esperado, eventualmente se convirtió en juez en Puebla, pero ambos cargaban peso de eventos que habían presenciado durante juventud. En 1920, periodista investigativo intentó resolver caso, entrevistando a sobrevivientes de época, examinando registros, buscando explicación definitiva. Encontró documentación de eventos, registros de exhumación, testimonios de testigos, artículos de periódico, pero no encontró respuesta satisfactoria a preguntas centrales. En 1965, cuando tumba fue abierta nuevamente durante renovación de cementerio, encontraron sarcófago de cemento intacto. Cuando fue abierto, encontraron ataúd dentro, aún sellado. Familia descendiente de Montiel decidió no abrir ataúd nuevamente. Restos fueron transferidos a Osario Común, donde permanecen hoy. El caso de Gabriel Montiel, niño que fue enterrado 2 veces, permanece como uno de misterios más perturbadores en historia de Puebla. Múltiples teorías han sido propuestas. Catalepsia. Gabriel estaba en estado cataléptico profundo, que simulaba muerte. Despertó en ataúd, logró escapar de alguna forma no documentada. Vagó durante semanas antes de morir. Pero esto requiere creer que niño de 7 años pudo salir de ataúd sellado enterrado bajo 1,5 metros de tierra, hazaña que parece físicamente imposible. Robo de cuerpo. Profanadores robaron cuerpo pero fueron interrumpidos o abandonaron intento, descartando cuerpo que después fue encontrado. Avistamientos fueron de niño diferente o ilusiones, pero no hay evidencia de robo y coincidencias requeridas son extraordinarias. Fraude, familia o alguien más orquestó elaborado engaño por razones desconocidas, pero esto requiere creer que docenas de testigos respetables participaron en conspiración sin motivo aparente. Sobrenatural. Alma de Gabriel regresó temporalmente, manifestándose visiblemente, antes de permitir que cuerpo fuera encontrado para segundo entierro apropiado. Es explicación que satisface a creyentes, pero que es rechazada por escépticos. Explicación médica no comprendida. Gabriel sufría de condición médica que época no comprendía, tal vez forma rara de epilepsia con estados catatónicos profundos, que causó muerte aparente, después recuperación parcial, después muerte final. Pero esto no explica cómo salió de tumba. Ninguna explicación es completamente satisfactoria. Cada una requiere creer en algo extraordinario, ya sea capacidad física imposible, conspiración sin motivo o intervención sobrenatural. Lo que es indiscutible es que Gabriel Montiel
murió 2 veces documentadas. Primera en 11 de mayo de 1876, certificada por médico. Segunda vez en junio, cuando cuerpo fue encontrado. Y que entre estas muertes, algo sucedió que desafió y aún desafía comprensión completa. Hoy, cementerio donde Gabriel fue enterrado 2 veces aún existe, convertido en parque histórico. Turistas ocasionalmente visitan buscando tumba que ya no existe como unidad individual, sino como parte de osario común. Y guías locales cuentan historia de niño que fue enterrado 2 veces, historia que ha sido embellecida durante generaciones, pero que en esencia permanece tan perturbadora hoy como fue hace más de siglo. Tal vez nunca sabremos exactamente qué sucedió con Gabriel Montiel. Tal vez algunas preguntas no están destinadas a tener respuestas, pero su historia permanece como recordatorio de que hay aspectos de experiencia humana, particularmente aquellos relacionados con muerte, esa frontera que todos cruzaremos, pero que nadie puede describir desde otro lado, que desafían explicación racional, que existen en espacio ambiguo entre conocimiento médico y misterio, entre certeza científica e incertidumbre existencial que define condición humana. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde niños son enterrados 2 veces, donde tumbas vacías plantean preguntas que siglo y medio de investigación no ha podido responder completamente, donde frontera entre vida y muerte a veces se difumina de maneras que desafían comprensión, y donde algunos misterios permanecen sin resolver porque tal vez no hay resolución posible para eventos que trascienden categorías ordinarias de explicación.